Muy buenos días, mi nombre es Henry Sebastián Rangel Quiñones, soy docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Santo Tomás. Eh, Junto a mí se encuentra la estudiante de Economía y practicante del Observatorio Socioeconómico de Santander, Heidi Karina Galvis. El objetivo es mostrarle nuestra investigación, caracterización del mercado laboral de los profesionales economistas en el segundo trimestre del 2019 en Bogotá, DC, que es la capital de Colombia. Aquí vamos a hablar un poco del mercado laboral del economista, cuáles son los requerimientos al momento de contratar a un economista, cuáles son las condiciones laborales y vamos a hablar un poco también sobre qué es la economía y cómo debería enseñarse para estar acorde a esa demanda que se exige de los economistas. Bueno, para empezar, miremos qué es primero, qué es economía, qué es la economía. Siempre nos enseñan que la economía es una ciencia social que estudia la manera como la sociedad distribuye los escasos recursos como bienes y servicios para el presente y futuro y distribuirlos así entre los mismos miembros de la sociedad. ¿Sí? Eh, Luego, si nos vamos un poco para el siglo XX, John Keynes nos dice que la economía no sale del entorno ni de la realidad, perdón, que la economía es más que todo la realidad, es todo el entorno que nos rodea y sale más, No, dale, sí. la economía es, es todo lo que es la realidad, ¿sí? Y no es más que fórmulas ni de matemáticas ni de geometría. Lo mismo sucede con Joan Robinson y Longstreet Kubrick. Ellos nos dicen también más adelante que profundizan pues la teoría de John Keynes, que la economía es todo lo que nos rodea y pues no es basada tanto en la matemática ni de lógica. Ok. Bueno, la discusión sobre qué es la economía es un poco compleja, pero la incluimos aquí en esta investigación ya que a partir de cómo nos definamos como economistas o cómo se defina la ciencia económica, esto va a influir en cómo se enseña la ciencia económica y esto va a ser reflejado en qué características van a tener los economistas. Y muchas veces esas características que tienen los economistas no son las que son requeridas por el mercado, ¿cierto? Entonces puede ser que vayamos en la academia formando un economista muy diferente al que es demandado actualmente. Aquí tengo una definición de la economía de un economista colombiano que se llama Héctor Fernando López y dice, abro comillas, la economía es un conocimiento positivo dirigido a un fragmento del ente, la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Para ello se sirve del cálculo diferencial, la estadística y la contabilidad, así como el derecho, la ética, las teorías sobre el medio ambiente y la historia, donde la homología, la analogía y el paralelismo juegan un rol principal. La economía mide, relaciona variables, incluidas las personas, las instituciones y el medio ambiente. Establece estándares, coeficientes, índices y unidades de medida encaminados a lograr un propósito fundamental, maximizar rendimientos y minimizar costos. Entonces, aquí lo que está mostrando es que la economía actualmente se piensa como una mímesis, como si fuera una obra de teatro que trata de imitar a la realidad más sin pretender ser la realidad. Y, y eso es porque estamos basados en la economía actual en la matemática que trata de reflejar a través de un modelo ese comportamiento del mundo real. Este investigador, Fernando López, él pues, nos dice que la economía era como una estructura de libertad, de felicidad, de bienestar, ¿sí? Entonces pasa a que ahora la economía se ve de esta manera diferente como lo acaba de explicar aquí el profesor. Entonces, ¿qué se debe enseñar en la economía? Según Joan Robinson, pues, señala que en la economía debe enseñarse de una manera llena de interdisciplinas, ¿sí? Con la pluralidad de teorías. Debe enseñarse con una visión integral, ¿sí? Que no sea solo enseñen una teoría o una escuela, sino una total conjunto de teorías y de escuelas que existen en la economía. También debe tener una enseñanza en una formación económica acuerdo a la realidad de cada país. Ok,
Un poco sobre el marco teórico de esta investigación, es el marco teórico sobre el capital humano. Ahí encontramos dos variables que son las fundamentales para explicar la ocupación, el nivel de ocupación y el nivel de salario, que es el nivel educativo y la formación o la experiencia. Bueno, otras variables que encontramos para la condición laboral del economista, esto tiene que ver con el capital humano, es las habilidades duras y las habilidades blandas. Las habilidades duras pues, son todas aquellas que son variables que van directamente a las tareas realizadas por el colaborador. Sí, son aquellas eh, conocimientos o competencias que se adquieren durante una carrera universitaria o durante un técnico que haya pasado pues bien sea por una institución, una escuela o un colegio o una universidad. Habilidades duras, blandas, perdón, están asociadas al comportamiento de la persona, ¿sí? Entonces ya en este caso, pues en esta parte son aquellas competencias que la persona va adquiriendo desde que nace, desde su nacimiento, bien sea en el hogar, como es educado, y son competencias que van adquiriendo durante el transcurso de su vida, como el liderazgo, el manejo emocional, su desempeño social. Ok. Bueno, esas son tres preguntas que vamos a solucionar con los datos que recogimos. Uno es cuánto gana un economista en la ciudad de Bogotá, Colombia. Otra es en qué área ganaría un economista y qué habilidades blandas o duras debe tener un economista. ¿Cómo realizamos la investigación? Hicimos seguimiento durante 3 meses a una bolsa de empleo que se llama elempleo.com. Es una bolsa de empleo muy popular en Colombia. Ahí publican sus ofertas entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales. La misma Universidad Santo Tomás publica sus convocatorias en esa página. También lo hace Copetrol, que es la empresa más grande que tiene Colombia, entre otras. Entonces, miramos y obtuvimos 566 convocatorias en esos 3 meses que tenían dentro de sus palabras, dentro de su convocatoria, la palabra economista, o sea que requerían economista. El número de vacantes son 1187. El número de vacantes son mayores al número de convocatorias porque hay convocatorias que exigen, que solicitan 2 o 3 economistas o 4 economistas. O sea, no siempre una convocatoria era única para un economista. Convocatorias con salarios. No todas las convocatorias tenían salarios, solo 420 de esas 566 tenían salarios. Hicimos una conversión para esta presentación a dólares. Entonces, el salario mínimo sí, el salario mínimo está en 828.000 pesos colombianos en este año, lo cual equivale a 258 dólares. ¿Sí? Esa tasa de cambio es la tasa de cambio de abril, ya que esos datos fueron tomados en abril, mayo y junio del presente año. Resultados. Entonces, habilidades duras. Entonces, las habilidades duras son la educación. Aquí lo que podemos observar en esta gráfica es que la educación realmente sí impacta al salario. ¿Sí? Entonces, observamos que los universitarios, los universitarios tienen menos de $1.000 de salario, o sea, los pregrados en economía. ¿Sí? Los que están estudiando especialización, las convocatorias que decían en su perfil que recibían personas estudiando en la especialización, tienen un poco más de $1.500 en su salario. Ya los especialistas, esto es un diagrama de cajas, está en la mediana, entonces los especialistas tienen sí un salario mediano de $1.500, pero tenemos una variabilidad de los datos que va hasta salarios de $4.000 y pues algunos datos por debajo de los $1.000. Las maestrías, si nos damos cuenta, ya la mediana está en la parte superior. Esto muestra es un sesgo, un sesgo negativo de la variable salarios. Entonces aquí la mediana son de $4.000. Esto hay que notar que también hay convocatorias que exigían técnico, tecnológico o hasta bachiller. Eso quiere decir que la convocatoria decía se necesita un técnico o un bachiller. Un bachiller es media básica, que son los que salen del colegio, pero también si hay un economista que quiera trabajar por ese salario, también lo puede hacer. Entonces, por eso hay convocatorias que tienen menos, que requieren menos de la formación universitaria. Aquí en Colombia tenemos esta de la universitaria y tenemos unas formaciones para el trabajo, que son la tecnológica y la técnica. Y estos son los posgrados.
las especializaciones y las maestrías. Solo dos convocatorias de las registradas en esos 3 meses tenían doctorado, solo dos solicitaban el doctorado. Aquí vemos esta gráfica y todavía en inglés pues los clasificamos entre bajo, medio y alto, ¿sí? Y podemos ver que aquellas convocatorias que exigían un nivel de inglés alto, pues el salario aumentaba. eh, y aquí, en este caso, la medida de salario sería Como como 1800 $1.800. Y pues podemos ver que siempre hace una curva ascendente. ascendente con respecto al nivel de inglés, que pues podemos concluir en este caso, en esta gráfica, que el nivel de inglés es indispensable a la hora de uno presentarse. De obtener un De, buen salario, ¿sí? Entonces, este nivel de inglés era A1, A2, esto era B1, B2 y esto era C1, C2. Aquí hay unos valores un poco raros. Por lo general, estos valores raros son los que tienen alta cualificación. Así pidan un nivel de inglés medio, tienen alta cualificación, o sea, pedían maestría o doctorado para esos salarios de más de $4.000. Habilidades duras. Seguimos aquí con si requiere algún posgrado. Entonces comparamos el promedio de las convocatorias que requerían algún posgrado y encontramos que el promedio, que la mediana fue mayor a cercana a $1.500 y los que no solicitaban algún posgrado, la mediana estaba por debajo de los $1.000. ¿Sí? Aquí encontramos algo interesante que es la relación años de experiencia con el salario. Entonces nos damos cuenta que los años de experiencia tienen una forma ascendente, positiva, pero se estanca en un punto. ¿Sí? Eso quiere decir que a más años de experiencia, mayor salario, pero no va ascendiendo siempre, sino que llega, se estanca más o menos en los 5 años de experiencia, 6 años de experiencia ya no van a aumentar el salario, lo que hace grandes saltos en el salario, aquí como lo vemos, estas convocatorias son los que tienen especialización y maestría, estas convocatorias que tienen especialización y maestría tienen más de $4.000 de salario mensual. Entonces, en este caso, sí, mayor educación aumenta el salario, se alcanza a ver la curva. Aquí vemos la misma gráfica, pero ya con el idioma. Se notan que son menos puntos los que me puede graficar este diagrama de dispersión, ya que no todas las convocatorias tenían el idioma, o sea, tenían el idioma como un requisito. Aquí también notamos que los años de experiencia, a mayor años de experiencia, mayor salario, y notamos que esto, los datos de más de $4.000, no solo son los que tienen especialización y maestría, como lo vimos en la diapositiva anterior, sino son los que requieren alto y mediano nivel de inglés. Aquí seguimos con los años de experiencia, pero aquí con una variabilidad. La variabilidad es más grande a medida que aumento los años de experiencia. Sí tengo un salario mediano mucho más alto, pero la variabilidad es mayor. ¿Sí? Aquí hay estos datos de 99 son los datos que no presentaron años de experiencia. Esas son todas las convocatorias que no en su oferta no tenían años de experiencia. Si se dan cuenta, si nos damos cuenta, se parece mucho a las de un año de experiencia. O sea, estos que no dicen en su convocatoria cuántos años de experiencia solicitan, tienen salarios similares a los que piden un año de experiencia. Deben ser cargos que no requieren de experiencia. Aquí tenemos años de experiencia y los posgrados. Entonces es la misma gráfica, pero nos damos cuenta que los mayores años de experiencia están relacionados con sí tener, sí exigir posgrados. Y los de menores años de experiencia no exigen posgrados. Entonces los diagramas de cajas que están en rojo son los que sí exigen posgrados y nos damos cuenta que son los que tienen más años de experiencia como requerimiento. Bueno, conocimientos de alguna herramienta computacional. Entonces, hicimos el análisis midiendo 4 tipos de herramientas computacionales. Unas, las que son de programación, ahí incluimos software como R, como SAS, como Python. Otras, las que son de almacenamiento de datos, SQLS. Otras, las que son de visualización y análisis estadístico, lo que son SPSS, Stata, EViews, y otras que son herramientas administrativas y contables. Entonces agrupamos esas
cuatro tipos de, esos cuatro tipos de herramientas de software. Entonces, aquí lo primero que podemos ver es que las herramientas, las herramientas que, las convocatorias que pedían por lo menos una herramienta computacional son 239, ¿sí? 239 que no tenía, que no pedía nivel de inglés, pero sí por lo menos una herramienta computacional. Y vemos que hay 41 que pedían un nivel de inglés medio, B1 o B2, y que pedía al menos una herramienta computacional, y 19 que tenían como requisito una herramienta computacional y un nivel de inglés alto. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esta gráfica? Que más o menos hay 300 convocatorias que la persona deja de postularse si no tiene conocimiento de al menos una herramienta computacional, ¿sí? Aquí están las que no solicitan, que sí son la mayoría, pero estas son las que sí solicitan, y estas son 300 convocatorias que una persona no se podría inscribir solo porque no conoce una de esas herramientas computacionales. Aquí ya vemos un poco los salarios de esas herramientas computacionales. Entonces, aquí está Google, aquí está Oracle, Access, todo esto lo agrupamos porque esto asumimos que son los que sirven para hacer manejos de información, de grandes volúmenes de información. Y vemos, por ejemplo, que las que sí solicitan ese tipo de herramientas tienen en promedio $1,163 de salario con una desviación de 965, y las que no solicitan tienen $1,332 y una desviación de 1,153. No parece que haya un cambio, o sea, no parece que este tipo de herramientas tengan un mayor salario en sus ofertas. Pero si seguimos mirando, por ejemplo, herramientas como Stata, SAS, Power BI, Tableau, entre otras, sí presentan una leve mejora en los salarios ofertados, ya que los que sí requieren, las convocatorias que sí requieren ese tipo de perfil, tienen un salario promedio de $1,383, y las que no lo requieren tienen un salario promedio de $1,313. La desviación es bastante grande, tal vez estadísticamente no sea significativa la diferencia, pero sí hay una diferencia. Hay que notar aquí el número de convocatorias, que aquí son 39 convocatorias, aquí son 19 convocatorias, son más bien pocas las convocatorias, las empresas que exigen este tipo de perfil, tal vez porque esto no es mucho la oferta que existe, no hay mucha oferta del perfil del economista con este tipo de capacidades. Aquí seguimos con lo que son las herramientas de administración y contables. Esas herramientas sí marcan una diferencia en tanto el salario promedio, las convocatorias que son 33 que solicitaban alguno de estos conocimientos, tienen un salario promedio de $1,718, y las que no tienen un salario promedio de $1,282. Las de programación también tienen un salario promedio mayor, son 19 las que pedían algo de programación, que tienen un salario promedio de $1,333, y las que no son de $1,315. Ya pasando a Bueno, las habilidades blandas. pasando a las habilidades blandas, estas son las competencias que la persona va adquiriendo desde su nacimiento, ¿sí? Que va adquiriendo a lo largo de su vida, bajo las enseñanzas del papá o de la mamá o de cualquier miembro de la familia. Bueno, una competencia grande que pedían, que podemos ver acá en esta diapositiva, es trabajo en equipo y liderazgo, ¿sí? Eran como las competencias que más se pedían. Eh, no todas las convocatorias pedían estas habilidades blandas, habían convocatorias que no pedían habilidades o habían otras que sí pedían ciertas habilidades. Eh, Podemos nombrar otras como iniciativa, responsabilidad, proactividad, recursividad, pasión por el trabajo, resiliencia, organización, habilidad analítica. Entonces, siempre a la hora pues, de uno aplicar a esta oferta, ¿sí? Laboral, pues podemos mirar de que hay ofertas que sí exigen ciertas competencias que tiene que tener el economista. Perfecto. Aquí están algunas áreas y los salarios, las Eh, mayores. bueno, las áreas que más pedían en las convocatorias que revisamos era gerencia general y otra pues que nos llamó mucho la atención, salud, ¿sí? Podemos ver que en esta área de gerencia general era un salario el que aplicara ahí, Promedio. un salario promedio de $3,249,
¿sí? Y la otra área también alta, el salario promedio era de $2.086. Eran donde los salarios acá pues están en alza, ¿sí? Que bueno que el economista pues se presente en estas áreas también porque pues va a ganar más. Gerencia general y salud. Habían otras muchísimas más áreas que puedo mirar aquí, administrativa financiera con un salario de $1.405, otra comercial, venta y telemercadeo, comercio internacional. Había muchas áreas, pero las dos que en donde el salario se alzaba era gerencia general y salud. Vemos la docencia que está por debajo de los $1.000 mensuales en promedio. Aquí tenemos la misma gráfica, pero aquí ya tenemos la dispersión, es para mirar la dispersión en el área de gerencia, o sea, los cargos que solicitaban economistas para un área gerencial, para un cargo gerencial. Sí, hay muchos que están por encima de los $4.000, es más, aquí está la mediana, los $4.000, pero tiene una dispersión bastante grande, esto lo podemos ver aquí en el diagrama. También la parte de salud tiene una desviación bastante grande, una variabilidad de los datos bastante grande. Bueno, aquí vemos el tipo del salario y si requiere especialización o maestría o algún posgrado. Entonces, la especialización sí tiene un salario muchísimo mayor que los que no la requieren. O sea, que hacer la especialización vale la pena. Tiene $2.179 y con una desviación de $1.411, y las convocatorias que no pedían especialización tienen un salario promedio de $1.094. O sea que hacer la especialización acá en Colombia vale la pena. La especialización acá en Colombia dura entre un año y medio, dependiendo del tipo de especialización, y son sobre todo posgrados que están dados a la aplicación y al trabajo. En cambio, la maestría sí está enfocada es más en la investigación y la docencia. Tener maestría, las convocatorias que implicaban que necesitaban maestría para poder postularse, tenían en promedio $3.139 de salario, y las que no necesitan de maestría tenían $1.211. Los doctorados, aunque solo fueron dos, como les había mencionado en el comienzo, tenían un salario promedio entre los dos mucho menor al de la maestría, tenían un salario promedio de casi $3.000, y los que no pedían doctorado pues de $1.308. Algún posgrado, entonces ya sin importar si era maestría, especialización o doctorado, sacamos un promedio de todos los que pedían algún posgrado, que eran 112 convocatorias, fue 2.220 el salario, y los que no fueron de 988. Bueno, muchas gracias por habernos invitado, por haber aceptado nuestra ponencia. Nos despedimos, y cualquier cosa vamos a dejar nuestros correos electrónicos para que nos puedan escribir y así de pronto retroalimentar la investigación. Para mí es un placer, hasta luego.